De la mañana, 57 minutos. La carta de esta mañana, Felipe, la de Álvaro Leiva, ex canciller del gobierno Petro, contra el presidente Gustavo Petro, fue filtrada nuevamente, estratégicamente, antes de las 6 de la mañana. Esta es una carta particularmente larga, en donde termina hablando de todo, de episodios de Petro antes de ser presidente de la República, hasta episodios del señor presidente de la República, narrando a modo de catálogo la cadena de ridículos, de situaciones embarazosas en que ha caído el señor presidente Gustavo Petro. Dice en algún momento del comienzo de la carta, Felipe, que no dijo esto, que yo creo que es respondiéndole a algunas personas que aquí lo recriminaron por una prudente ocultación de la verdad, que es el argumento, y cita a unos filósofos, a Santo Tomás de Aquino y a un español, cita que a San Agustín de Hipona también, que ocultamiento de la verdad. ocultó la verdad, pero que es el momento de decirla. Y en ese contexto es que se dispara el señor Álvaro Leiva. ¿Sabe cuál nos faltó de los incumplimientos o de las situaciones? Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Que le puso cita 2 veces. 2 veces pidió que lo llamaran y lo comunicaran con él y no le contestó. Y que no le pasó al teléfono. Erdogan llamó al presidente Petro por petición del presidente Petro y no le contestó el teléfono. Bueno, todo sugiriendo, y en algún momento lo dice con todas sus letras, que el presidente Petro es adicto a la cocaína. Así es. Y que, es decir, esto ya, Felipe, esto ya no son con matices, esto ya no es con ambajes, de frente que el presidente Petro tiene un problema personal y que tendría que apartarse del cargo, dice al final de esta larga carta de 7 páginas. Vamos a escuchar un resumen preparado esta mañana. La verdad es que la carta, Felipe, hay que leerla un poquito entre líneas, porque muchas cosas que dice Leiva son probables, otras no tienen pruebas. Es decir, del episodio de cuando Petro no se había posesionado en Florencia, en Italia, dice que hay gendarmes, que se enteró el gobierno italiano. Pero usted recuerda que el presidente Petro sí estuvo varias semanas en Florencia recibiendo incluso a dirigentes políticos colombianos. Se reunió con lo que no sabías, pero no quiere sabíamos que había un episodio. Por supuesto que no hay pruebas, pero sí hay una ubicación del presidente Petro en ese momento en el sitio en el que dice el canciller Leiva, el ex canciller Leiva. Todo coincide con fecha. Pero Néstor, antes de entrar en el detalle que de la Leiva carta... que Leiva estuvo con Petro en Chile, que Leiva estuvo con Petro en Davos, que Leiva estuvo con Petro en China. Todo eso es cierto. No quiere decir que lo que pasó en lo que dice pues que Leiva presente pruebas. Es que llegó el momento de que pongamos en tela de juicio todo lo que está diciendo este señor y sus intenciones. Es que lo que usted dice, se filtró la carta a las 6 de la mañana, no, él trina a las 6 de la mañana para que estemos hablando de eso. Saca todo a cuentagotas porque el señor está ávido de protagonismo, ausente, porque seguramente ahorita en sus años seniles no tiene mayor cosa que hacer. Y además, desdice absolutamente de la dignidad del cargo de ministro, sacando este tipo de declaraciones y además... sin prueba alguna. Es que lo único que ha hecho es narrar hechos sin presentar una sola prueba. Si tiene pruebas, que las presente ante la comisión de acusaciones, que presente pruebas de que el presidente es adicto a la cocaína y todo el país discuta, no la carta pero es que eso no es un delito, de un señor olvidado, sino... ¿Qué tiene que ver la comisión de absoluciones con eso? Si es que pues porque está consumir presentando cocaína no es un delito. No, porque esa comisión es la que estudiaría una eventual inhabilidad del presidente o que no está en condiciones... Una eventual indignidad. Ese es el término, una indignidad. Entonces, él lo que está diciendo es que debe apartarse del cargo y ahí hay un procedimiento reglado por la Constitución de indignidad. Entonces, vamos a que escuchar presente pruebas. Luis Ernesto, vamos a escuchar, si le parece, Felipe, lo que a dice mí me parece, Leiva oigamos esta mañana. el resumen, Néstor. Solo una cosa. Para ponerlo en contexto con nuestros oyentes, Esto ¿no? que ustedes van a escuchar, si usted quiere, Felipe, usted, señor oyente, señora oyente, usted puede creerle a Leiva todo, puede creerle un pedacito. O no creerle nada. Yo creo, Felipe, que a Leiva hay que tomarlo con cierta reserva. Yo creo que Leiva... Yo creo lo mismo. Yo no soy... no creo que uno tenga que meterse de cabeza a decir todo lo que dice Leiva. Pero fíjese es que cierto, hay un vehículo... Pero tampoco creo que haya que decir, porque lo dice Leiva, no hay que todo es descartarlo falso. por el hecho de que venga del ex canciller Leiva. Pero fíjese que hay un punto en la carta, en la página 2, que de alguna forma concreta todo lo que dice, porque como estamos hablando de hasta dónde esto son episodios de la vida personal del presidente de la República, el ex canciller Leiva habla de que al presidente Petro, en su desaparición a Francia,
lo asesoraron mal, y esto lo leo textual, al ponerlo a firmar el decreto número 1009 del 24 de junio del 23, consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del Pues mismo claro, y que una habría- falsedad ideológica en documento que público. habría incurrido en un delito. Bueno, vamos a escucharlo porque Eso lo hay... explicó, ¿sabe quién? Muy bien, Néstor. ¿Quién? La semana pasada en su columna del Tiempo, la exfiscal Vivian Morales Pero, lo explicó Felipe, al detalle. aquí hay- una columna aquí hay- magistral desde el punto de vista penal, ¿no? Aquí hay temas penales, efectivamente, hay temas administrativos, hay temas éticos. Y el tema de la cocaína, y Leiva lo dice ya de frente. En la primera carta lo dijo un poquito con cierta ambigüedad. Aquí Leiva está disparado esta mañana contra el presidente Gustavo Petro. Por esto les recomiendo, Felipe, léanlo con cierta reserva, Así todo es. lo que dice el señor Álvaro Leiva. 7 de la mañana, 3 minutos. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. En una carta larguísima de 8 páginas y con fecha del 5 de mayo, el ex canciller Álvaro Leiva Durán lanza nuevamente críticas al presidente Gustavo Petro, cuestiona su capacidad para continuar al frente del país e incluso lo acusa de firmar actos administrativos bajo condiciones inapropiadas. Esta carta es un catálogo de pruebas en contra del presidente Petro, pruebas de su adicción a las drogas, que es como crudamente lo describe el ex canciller Álvaro Leiva en este mensaje de hoy. Hay que decir, Néstor, que esta es la acusación de Leiva, que justifica su silencio citando a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín para decir que en algunos momentos se debe recurrir a la prudente ocultación de la verdad para no ofender, para evitar daños. En la carta Leiva enumera una serie de episodios que, según él, evidencian un preocupante patrón de desapariciones del presidente, así como comportamientos erráticos y adicciones. Menciono rápidamente a cada uno de estos casos. El primero, la desaparición de Petro durante una visita en julio de 2023 a París, del que dice hay numerosos testimonios y del que había hablado en una carta anterior. El segundo, la cancelación imprevista de agenda en Davos, Suiza, en 2023, según Leiva. Esto obligó a él, entonces, canciller, a suplirlo en una reunión clave con el ex primer ministro Tony Blair. Leiva también cuenta la ausencia injustificada de Petro en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Chile. Relata que él tuvo que ocupar su lugar y sintió pena por el mandatario, quien, según él, no se sabía dónde estaba tras una cena privada. El ex canciller Leiva también habla de los comentarios en Alemania que generaron tensión diplomática cuando Petro aseguró que la caída del muro de Berlín trajo la destrucción del movimiento obrero mundial. Esto dijo Petro en esa ocasión. Después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3, 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de Con el valores de recuento, izquierda. Leiva relata en la carta del 18 que el 18 de febrero de 2023 él coordinó una llamada con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pero el presidente Petro no le pasó 2 veces al teléfono. Adivine por qué sucedieron las cosas, se pregunta el ex canciller. También habla de su silencio total en un banquete oficial en China. Cuenta que Petro estuvo 2 horas al lado del presidente Xi Jinping y no le habló. Según Leiva, Petro guardó completo silencio durante el evento sin dirigirse al presidente anfitrión. A usted, una vez más, lo noté muy mal, presidente Petro, dice Leiva. Además, cuenta de un escándalo antes de que el presidente asumiera el poder en agosto de 2022. Esto ocurrió en julio de ese mismo año en Florencia, Italia, y según Leiva, fue tan grave que tuvo que intervenir la policía local, algunos uniformados, otros de civil. Para Leiva, Néstor, estos hechos no son aislados, sino que reflejan una condición personal del presidente que afecta a la estabilidad del gobierno y la imagen internacional de Colombia. En la carta pide abiertamente a Petro considerar su renuncia y asegura que es necesario un proceso de transición para proteger al país, Néstor.